Familia, muy buenas tardes a todos. Estamos en otro vídeo de mi canal de YouTube. ¿Cómo estáis? Mi nombre es Fernando Albaladejo. No estoy aquí porque tenga la razón, sino por mi historia y por mi experiencia. Cómo me gusta cada vez más este formato, cómo me gusta más crear contenido para YouTube. Estoy preparando algo muy chulo, a ver si sale y podemos hacerlo, que va a ser un directo cada semana en live en YouTube, brutal. Estos vídeos largos, al final la plataforma de YouTube es con la que yo me quedaría, porque aquí podemos crear y podemos hablar con más soltura, ¿no? De todo aquello que queremos. Familia, nosotros hablamos de principios y valores. Cómo crear una realidad, cómo crear una identidad clara y sobre todo romper con ese sistema de creencias limitantes, romper con ese sistema de pensamientos dominantes y elevar nuestro nivel de conciencia a otro estado de nivel. Y esto, aplicarlo, toda nuestra pasión, toda nuestra sabiduría, aplicarlo a nuestro negocio y que podamos escalar esos niveles y llevarlo a otro nivel. Nuestro negocio, marca personal y sobre todo ser inquebrantable. Lo que sí trabajamos es el interior. Lo primero de todo es la persona. Para poder dar, primero hay que entrenarse uno mismo. Tenemos que trabajar en nosotros. Tenemos que accionar, tener un propósito, tener un plan de acción. Y sobre ese plan de acción, sobre ese propósito, debemos de crear esa identidad, debemos de crear esa realidad en la cual trabajamos todos los días. ¿Y cómo podemos llegar a ese estado, a ese nivel de conciencia, a ese mundo de posibilidades, a ese estado de conciencia elevado? Simplemente a través de esas herramientas, a través de esos vehículos que nos van a llevar a ese punto donde nosotros queremos estar, ¿vale? Es importante cómo reaccionamos, cómo respondemos, y para eso, cómo respondemos a esos eventos, a esas situaciones, a esos conflictos, a esas adversidades, que son testeos de Dios para entregarnos aquello que quiere. No te olvides, no es que la vida esté en contra de ti, no vayas de víctima, no culpabilices a nadie por las cosas que no te salen. Acciona, toma dirección y véelo como una oportunidad. ¿Para qué? Para salir de tu zona de confort, para salir de tu zona de conformismo, para salir de tu zona de victimismo. Actúa, toma acción, dirección, voluntad, ese deseo ardiente. ¿Qué es lo que quiero? ¿Me gusta la vida que estoy viviendo? ¿Hacia dónde quiero ir? Trabajamos principios, valores, ¿vale? Hazte imparable. El vídeo de hoy es hazte imparable. Si tú entiendes y comprendes todo esto que te estoy dando, no solo este vídeo, puedes seguirme a través de todas las redes sociales, puedes seguirme a través de Facebook, puedes seguirme a través de Instagram. En Instagram me tienes como albaladejo_Fernando. Ahí todos los días meto mucho contenido, history, doy fe de todo lo que hago todos los días trabajando en mí. ¿Por qué? Porque si yo lo he hecho, tú también puedes llegar a ese estado. También puedes llegar a entender, a comprender y sobre todo a saber que todo está dentro de nosotros. Que fuera no es nada fuera, simplemente es una realidad que no es nuestra. Lo nuestro está dentro. Lo nuestro está dentro. Cuando comprendes que todo está dentro de ti, cuando comprendes que la mayor riqueza que Dios te ha dado la tienes tú, no tienes que buscar nada afuera. Tienes que trabajar desde el ser. Estar conectado con Dios, estar conectado con la fuente, estar conectado con ¿qué? Con el amor, la fe, la certeza, la convicción de que todo aquello que tú has creado en tu mente se va a dar. Eso es fe. Saber que ya lo has visto, que ya Dios te lo ha manifestado en ese plano espiritual,
¡boom!, saber que se va a dar. Ahí aparece la paz, la calma, el sosiego, la tranquilidad. ¿Por qué? Porque no vas detrás del resultado, no vas detrás de eso y sabes que se va a dar. Te estás preparando ¿para qué? Para algo mucho más grande. Dios te está preparando para darte y entregarte a algo mucho más grande. Lo único que tienes que hacer es accionar, trabajar, tomar dirección hacia ese propósito, vivir el aquí y el ahora. Dios te pondrá a lo largo de este tiempo, a lo largo de este proceso, te pondrá muchos testeos para saber si realmente lo que dices es cierto. Si realmente lo que dices es que estás en ese estado de nivel de conciencia y que si es cierto, en realidad, que vas a por ello. ¿Vale? Entonces, Dios te va a meter a adversidad de situaciones, te va a meter conflicto para saber si realmente estás preparado para entregarte eso. ¿Cómo vas a responder ante esa adversidad y situaciones? Por eso, tenemos que trabajar en nosotros, en nuestro interior. Tenemos que trabajar en nosotros, en nuestro interior, en esas herramientas. Tenemos que saber que, uno, afirmaciones positivas, hablarnos bien, cómo te hablas, importantísimo. Tenemos que tener una relación con nosotros mismos de 10. Tenemos que cambiar nuestra forma de hablar hacia nosotros mismos. Tenemos que saber que vamos a pasar el resto de nuestra puta vida juntos. Me la pela lo que pienses. Empieza a cambiarte cómo te hablas. ¿Cómo te hablas? ¿Te hablas con respeto? ¿Te hablas con amor? ¿Te hablas con...? ¿O cómo te hablas? Si te hablas mal, cambia tu forma de hablarte. Cambia. Porque ahí está uno de los puntos clave más importantes para hacerte imparable. Afirmaciones positivas. Vamos a crear todos los días, vamos a crear un listado de afirmaciones positivas hacia nosotros. ¿Por qué? Porque si repetimos todos los días, nuestra mente se lo cree. La mente no diferencia entre lo real y lo imaginario. Nosotros tenemos que trabajar en nosotros y tenemos que crear esa mente que queremos y tenemos que crear a esa persona y actuar como ello. Y para ello tienes que hablarte bien. ¿Cómo me hablo? Afirmaciones positivas. 2. Físico. ¿Cómo te gustaría verte? Si tienes panza, si no tienes una buena alimentación, si no te gusta cómo te ves, cambia. Cambia. ¿Cómo te gustaría visualizarte? ¿Cómo? Si no te gusta, ve al gimnasio. Empieza a ir al gimnasio. Empieza a meterle ganas al físico. Si bebes, si fumas, cambia tu entorno, cambia tu forma de actuar. Ahí está. ¿Cómo te quieres ver? Tienes que cambiar tu alimentación, los macros, súper importante. Hábitos saludables. Emociones. ¿Cómo nos hablamos? ¿Cómo gestionamos nuestras emociones? ¿Cómo reaccionamos? Ante una adversidad, ante una situación, actúo desde la queja, desde esa herida, desde ese trauma. Estoy reaccionando en un conflicto de rabia, de resentimiento, de frustración, de fracaso. Esto es una mierda, no valgo para nada, siempre me pasa a mí. Me limito. Creencias limitantes, o debo de empezar a no entregarle las decisiones de mi vida al ego. El ego lo único que va a hacer que es separarnos de la fuente. Esta mañana os lo hablaba en una de la history. Importante. El ego es el demonio, es el diablo. El infierno existe. Mientras que no te está usando Dios, te está usando el demonio. Te está usando el demonio. No podemos entregarle nuestra vida al ego. No podemos crear esa identidad falsa. No podemos crear esa historia que nos ha creado y nos la hemos creído. No podemos darle poder. ¿Por qué? Porque va a decidir impulsivamente. ¿Por qué? Porque nos va a paralizar. ¿Por qué? Porque no va a darnos
tregua. Va a decidir impulsivamente y va a crear una incoherencia emocional de lo que piensas y dices. Y ahí está el conflicto interno. ¿Por qué? Porque reafirmamos más miedo. Estamos reafirmando que más insuficiencia. Somos no merecedores de ese amor y por eso buscamos esa validación, ese reconocimiento exterior. Hemos olvidado quiénes somos, el ego que hace separarnos del ser y tenemos que actuar desde el ser y el ser está conectado con Dios, con la fuente. Dios es amor. Cuando estás en ese estado de fe, en ese estado de certeza y convicción, sabes que se va a dar. Tienes paz en tu interior, sosiego, calma, templanza. En cambio, si tú no decides por ti y le damos esa elección al ego, no estás decidiendo por ti. Tenemos que aprender a decidir y elegir nosotros. Por eso nos tenemos que hacer imparables. Tenemos que ser una persona que nos queremos, que nos amamos, que nos respetamos, que nos amamos, que nos entregamos, que damos nuestros dones y talentos al servicio de los demás. Que, familia, todo lo que hago es totalmente gratis, igual que se me ha dado contenido gratis para que tú también puedas cambiar tu forma de actuar, de pensar, de darte. Familia, está todo en nuestra manera de pensar, de actuar. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te quieres ver dentro de unos años? Tienes que decidir y elegir por ti. ¿Vale? Simplemente, gracias, gracias, gracias. Tienes que hacerte imparable. Tienes que trabajar en ti diariamente. Tienes que entregarte. Entregarte. Cuando te entregas, aceptas. Y cuando aceptas, comprendes y entiendes. Y entras en racionamiento. En cambio, cuando te dejas atrapar por el ego, eres irracional. No comprendes, no entiendes y no eres humilde. Eres egoísta. Solo piensas en ti y no piensas en los demás. En cambio, si queremos hacernos imparables en todas las áreas de nuestra vida, si queremos ser una persona 10, si queremos decidir y elegir, si queremos crear esa identidad inquebrantable, un ideal digno y un ideal fiel, que se ama, que se quiere, que se respeta, que provee por su familia, que ya se ve como, como un padre, que se ve como un hijo, cómo responde, cómo ama. Familia, ¿cómo te quieres ver dentro de unos años en tu físico? Trabajamos las 4 áreas, los 4 pilares fundamentales. Todo esto lo llevamos también al negocio, al servicio, para que tú puedas crear ese nivel de conciencia, para que tú también puedas crear ese nivel de 10 que se merece tu negocio, de servicio a tus clientes. ¿Cómo eres en tu trabajo? Tienes que ser una persona fiel, excelente en cada área de tu vida, trabajar, poner acción en cada área de nuestra vida, importantísimo, hacernos imparables. Los resultados llegan, pero todo está en nuestra manera de pensar, de actuar y de reaccionar. Somos seres espirituales que hemos venido a vivir una experiencia humana con un intelecto. ¿Cómo te gustaría verte dentro de unos años? Tenemos que encontrar la paz, la calma, la tranquilidad, el sosiego, para que fuera, si vienen adversidades, situaciones, siempre he dicho, eventos que no controlamos, podamos enfrentarnos a esas adversidades con una actitud diferente a lo que se enfrenta a los demás. No actuando ni reaccionando desde el victimismo, sino desde esa herida o desde ese trauma y reafirmando más miedo, sino respondiendo desde ese estado de observador, sintiendo y experimentando y transitando como si fuéramos un kamikaze espiritual, empatizando, aceptando y lo más importante de todo, liberándonos y soltando lo que no nos pertenece, porque nada ni nadie nos pertenece. No podemos quedarnos aferrados al pasado, ni a ninguna historia, ni anclados. El pasado no existe y el futuro tampoco. Lo que existe es aquí y el ahora. Y lo único que podemos y nos queda es el carácter. Y el carácter es lo que marca el destino de cada uno. Familia, let's go. Nos vemos en el próximo episodio de nuestro canal de YouTube. Si no te has suscrito, suscríbete todos los martes
todos los jueves y todos los domingos un capítulo de alto contenido para ti.